Hola, ¿qué tal? Soy Liliana Abundes, del municipio de Cuautla, Morelos, y me dedico a las artes escénicas. ¿Habías imaginado un escenario de esta magnitud? ¿Cómo lo describirías? Nunca, jamás había imaginado una situación de este tipo. La frase que me viene a la mente sería transformación. ¿Cómo has vivido y vives la pandemia a nivel personal y profesional? ¿Qué cambios han ocurrido y cómo los has enfrentado? A nivel personal, se han registrado muchos cambios en los hábitos, en las relaciones y en los espacios que transito. Cómo los hemos vivido y solventado a nivel familiar. Por ejemplo, mi hijo, después de vivir muchos años en la Ciudad de México, se mudó a la ciudad de Cuautla, regresa como a su lugar. Y hay un reacomodo, hay una vivencia de acoger otra vez a personas que estaban fuera y que se acercan, salen de las urbes y vienen a buscar su territorio a nivel también de cuidarnos entre familiares, entre amigos, entre saber de las bajas que hubo en las familias de algunas personas cercanas. Entonces, creo que vivimos un momento de colaboración más intenso y también pues no de aislamiento, sino más bien como de estar cada quien en un espacio como muy respetuosamente, no acercarte, porque esto era al principio de la pandemia era violento acercarte, incluso querer visitar la casa de alguien, incluso familiares, ¿no? En el caso de cuidar a mi mamá, solamente 2 personas de la familia decidimos hacerlo y hasta la fecha seguimos teniendo como esa política de cuidados y de colaboración. ¿El contexto actual ha tenido impactos negativos en tu labor profesional? Claro que sí, un impacto negativo inmediato fue el despido de un trabajo y pues perder algunos ingresos, sobre todo esa es la parte que me viene más fuerte. La que yo recuerdo es que cuando vi esto, que esto venía a nivel personal, hice una especie como de ahorro y de decidir qué cosas esenciales podía yo adquirir y cuáles desechaba. Y eso motivó una transformación y una reflexión en cuanto a por qué compraba ciertas cosas o por qué decidía unas por otras o incluso la administración del tiempo. Por eso digo que me viene a la mente esto de lo que la pandemia trae consigo es una transformación profunda de las prácticas y de las relaciones. Hablando de impactos económicos, sociales, políticos y por supuesto culturales, ¿qué cambios a corto, mediano y largo plazo identificas para el sector cultural? Pues a corto plazo creo que se requieren políticas de urgencia y de atender a todos los grupos que, en este caso los grupos de artes escénicas, de danza, de teatro, en este caso en mi especialidad que sería la danza, generar fuentes de empleo, de trabajo. Es como algo emergente, porque es un sector que ha sido muy... todos los sectores de la sociedad hemos sufrido mucho ¿cómo se llaman? Las secuelas de la pandemia, exactamente.
En el medio plazo, como la revisión a profundidad de las políticas, ¿no? Y en el largo plazo también de reubicar cuáles son atinadamente las que pueden quedarse y las que tendrían que cambiar, porque si a nivel personal sufrimos y nos adaptamos y realizamos cambios, yo creo que a mediano y largo plazo en las políticas públicas tendría que haber una revisión y cambios sustantivos. El espacio público es el lugar preponderante para la producción, interacción y recreación cultural. ¿Cómo ha afectado y afectará la pandemia al espacio público? ¿Qué escenarios imaginas? Pues de entrada, primero, pensarnos como en aislamiento implicó adaptarnos a este pequeño espacio de la casa, de la habitación, de compartirlo con los seres que nos rodean. Pero a nivel de hablar del espacio público es el salir a la calle implica una sensación de que queremos y sentimos el derecho de hacerlo con toda la libertad, pero eso no es cierto en la realidad. En la realidad el espacio, el territorio está en disputa. Es una manera en que constato, por ejemplo, en las artes escénicas, cuando uno interviene en un espacio público, uno desea hacer una práctica, resulta que hay muchos intereses y hay muchas cosas en juego. Entonces, esta forma de intervención o de querer salir nos implica negociaciones también, ¿no? Y muchas de ellas, pues, en realidad no se dicen, pero ahí están. A nosotros nos ha llevado la pandemia a salir. La inercia de la pandemia nos hizo no quedarnos en casas, no acercarnos a multitudes, pero sí salir al campo, porque aquí donde vivimos, en Cuautla y en los alrededores, pues el territorio es vasto, es precioso, hay todo tipo de climas, entonces nos hizo salir y buscar ese espacio público, pero ahí nos dimos cuenta de que tiene restricciones y ahí habría que hacer como una nueva lógica de políticas para el espacio público. ¿El espacio privado se convertirá en el lugar para generar nuevas relaciones entre públicos y manifestaciones culturales? Yo creo que va a ser una combinación de ambos. En el espacio privado sí se generan nuevas formas de administrarlo, pero en combinación con el público. En el caso de Casa de Arte, donde es el espacio que habitamos y que compartimos aquí en Cuautla, se ha hecho como un híbrido entre el espacio privado con todos los cuidados y se da el paso hacia afuera, hacia la ventana, hacia la puerta, hacia la calle, para ser partícipe del espacio público. No mirar la casa o el territorio que habitamos solamente en su interior, sino también la parte de la fachada, de la calle. Esa es como una primera instancia que nos dimos cuenta que podríamos empezar a trabajar. Al salir como grupo a intervenciones en el espacio público, definitivamente se resignificó, porque en el anterior esquema, digamos, antes de la pandemia, pues uno transitaba la calle como por deprisa, como ir corriendo para llegar al trabajo, y al estar ahora en la otra forma, salir es mirar el niño que corre, los pájaros que están volando por ahí. Hubo más mirada al detalle, a la pausa, a la contemplación. Entonces, en el imaginario de las personas que hacemos como cuestiones artísticas, se abrió y se resignificó. Fue mirar los espacios de otra manera definitivamente. Eso es, creo, la cosa más interesante que encontramos,
porque ya no fue el formato de mirar, mira, aquí puede ser un foro para intervenir como escénicamente, sino realmente meterte al espacio y respetarlo tal cual es, y desde ahí crear y trabajar, no como en un formato convencional de foro, sino vivirlo de otra manera, completamente resignificarlo. ¿Lo digital se impondrá a pesar de no ser accesible para toda la población? Pues no creo. Yo creo que lo digital, en nuestro caso, ha sido como una herramienta creativa en este sentido, pero al mismo tiempo en la pandemia decidimos como agrupación pues no trabajarlo demasiado porque había una gran saturación. Y últimamente he escuchado que algunas personas están cansadas de revisarlo, de estar conectados, y nos viene bien esa sensación de liberarnos también un poquito de él, como más bien utilizarlo de manera, así que redundantemente, utilitaria, como herramienta creativa, y no tampoco saturarlo ni llevarlo a toda su, como lo que es la infodemia, ¿no? Que es la saturación y la digitalización total. Creo que no, creo que es como un híbrido lo que me estabas preguntando. Creo que va a ser así. ¿Se están creando nuevas formas y modelos de creación, producción, difusión y gestión entre audiencias y artistas, gestores y creadores? Definitivo. Desde el inicio de la pandemia empezó a haber conexiones para ensayar a remoto, a distancia, conversaciones, reflexiones. Se utilizaron la tecnología para todo esto, que también va terminando de ser como un aporte a lo creativo. Y en la parte también de la forma de procesos creativos, el uso de las tecnologías como herramienta, también han sido como un acompañamiento, pero no, sin caer en cómo utilizarlas del todo. Ahora, en la producción nos hemos enfrentado como agrupación escénica a tener que ya no dar las presentaciones presenciales, sino de manera virtual, y eso nos implica que entramos a lo que se llama la multireproducción. Uno puede reproducir muchas veces el mismo video, lo que no es posible cuando lo haces presencialmente. Cuando vas a ver una función, pues únicamente te presentas una vez y solo sucede, ¿no? Una sola vez, como un arte efímero, la danza, y es maravilloso vivirlo. Y pasamos al formato digital, nos implica grabarnos, crear una obra, editarla, pasar por un proceso diferente, y una vez que está como un producto terminado, lo subes o se comparte, y implica muchas reproducciones, incluso cuando ahora en este formato nosotros, alguien nos compra una función o sí, vendemos una función, resulta que ahora esa función se puede reproducir muchas veces por el mismo costo. Entonces ahí nos implica el qué hacemos, ¿no? Con esto, qué hacemos ahora, si se puede, si ese pago fue suficiente o ahora una institución que lo compre tiene los derechos. Eso implica como una nueva lógica de revisión para nosotros es nuevo y lo estamos transitando, es una de las cosas que empezamos a vivir ahora en la pandemia, ¿no? ¿Qué nuevas formas de comunicación y vinculación vislumbras para la formación de audiencias? Nosotros transitamos de haber sido muchos años atrás, cuando en los inicios de la agrupación, teníamos invitaciones personales, invitábamos a familiares, a vecinos,
y fuimos transitando a los medios digitales, a las redes sociales. Eso nos fue despegando de la presencialidad y la invitación de contacto de primera persona. En este momento hemos regresado, con este boom de las tecnologías y de la pandemia, donde hay mucha saturación, volvimos a mirar la calle, a los vecinos, a las personas que están cercanas, para invitarles a hacer a compartir información, una charla, una presentación en un espacio abierto. Digamos que volvimos a lo presencial y a la invitación personal, que se había perdido. En todo el país, el impacto económico de la pandemia está siendo demoledor. Hablando del estado de Morelos, ¿qué alternativas propones ante la precarización del sector cultural? Pues alternativas, primero con los compañeros de sector, digamos, la colaboración. Esa fue inmediata, es instantánea y creo que no es nueva. La hemos hecho los grupos culturales durante muchos años. Nos conocemos, somos amigos, nos apoyamos y nos compartimos muchas cosas siempre que podemos unos con otros. Entonces, en ese primer nivel de acercamiento, creo que seguirá siendo lo que proponemos, es seguir colaborando, y ya con otras instancias de gobierno, no sé, local, municipal, estatal, pues básicamente creo que debe haber más comunicación y conocimiento. Cuando hay nuevas administraciones, nosotros pasamos en nuestro sector artístico o cultural, pasa por una nueva revisión, otra vez cómo presentarnos, y no se van haciendo como con los nuevos funcionarios. Hay que volver a hacer como todo un trabajo, siendo que el sector cultural y cualquier otro sector, pues ahí ha estado por años. Entonces, creo que debe haber conocimiento, interés de las personas que llegan a cargos, de reconocer el territorio, ahora sí que el territorio y las personas que lo conforman. Estar pendientes, estar comunicados, vincular muchas acciones, creo que sería un mecanismo que yo esperaría que sucediera. ¿Cuál es tu opinión de la respuesta y formas de abordar los impactos de la pandemia del gobierno en el estado de Morelos y los gobiernos municipales? Pues yo no sentí ningún acercamiento en cuanto a pesar de que había una emergencia tremenda, ni de la parte estatal ni de la local, municipal, como un acompañamiento, siquiera una llamada, un saber qué está pasando. Yo creo que nos sentimos bastante solos y sentimos que hubo poca comunicación y acercamiento de parte de ambos, en este caso municipal y estatal. ¿Se ha generado una política pública que aborde de forma asertiva la problemática del sector cultural? Pues hasta ahora creo que no. Cada administración hace sus propias propuestas, sus propios cambios, y a la larga, los que llevamos ya muchos años en esto, no vemos cambios sustantivos. Hay buenas ideas, buenas intenciones, pero solamente digamos que de los gobiernos hacia los actores culturales o los ciudadanos, digamos que cada uno trae sus ideas, pero de la ciudadanía hacia las políticas públicas, pues estaría conociendo el caso de Cultura 33, que es una propuesta que está en marcha, que todavía no podemos como constatar, pero que esa es la única que conozco, que hay como una incidencia civil en políticas culturales. ¿Conoces alguna experiencia a nivel internacional o nacional que sea ejemplo de política cultural en el contexto actual?
Pues no, creo que había platicado algo acerca de la vez que visité Cuba y me llamó la atención su nivel de interacción entre todos los poderes, estatal, local y nacional. Y en el sector artístico específicamente, el nivel de comunicación y de llegar a, no solo había un centro, sino estaba atendido todo el sector, ¿no? Ese es como una red de comunicación como muy asertiva. Y eso no lo he visto aquí en México, no sucede, hay muchos fracturas, hay muchos cortes, hay divisiones por política, y eso nos lleva a que las cosas no fluyan, hay que estar buscando, hay que estar negociando. Entonces creo que la vinculación no es factible. Esto vuelvo a repetir lo de los territorios en disputa, ¿no? ¿Qué sugerencias o propuestas harías de políticas culturales para esta época? Pues que el cambio de paradigma del cuantitativo al cualitativo, creo que es lo que me queda más claro, porque los recursos, en el caso de los recursos públicos para proyectos de intervención en el sector artístico y cultural, implican la atención a públicos, y esto se da en el paradigma de lo cuantitativo. Para nosotros es preocupante cuando no puedes constatar que puedas tener en tu espacio más de 5 personas por una actividad, por ejemplo, ¿no? O 10. ¿Cómo podemos convocar ahora a más personas? Habría que preguntarse. Y me parece que una buena propuesta sería como cambiar ese modelo y mirar ahora hacia el modelo cualitativo, que creo que tiene en este momento de la pandemia sería como un modelo más asertivo para este momento, pues, de la humanidad, pues, del planeta, básicamente. ¿Cuál consideras que fue el mayor impacto de la pandemia y el confinamiento en las artes escénicas en general? Y en el aprendizaje, la producción y la difusión de la danza de forma particular. El mayor impacto fue el aislamiento entre los cuerpos. La danza siempre ha sido colectiva. La danza necesita la relación de los cuerpos, de la comunicación, del diálogo, de la interacción. Entonces, de entrada, pues pasar de ese modelo colectivo a un modelo individual fue fuerte, y creo que no es lo que deseamos seguir compartiendo la posibilidad de movernos en colectivo. El pensar colectivo, el hacer en colectivo, para nosotros es fundamental. El poder producir algo otra vez, una vez que pasó la parte más difícil de la pandemia de estar separados, como volver a hacer un proceso creativo juntos, fue algo que llevó un tiempo y que ha llevado un tiempo y que es un proceso, porque un proceso creativo grupal requiere de la relación y del estar conectados. Entonces eso fue la parte más difícil que vivimos. Como directora de un espacio cultural independiente, ¿cómo consideras que fue la respuesta de estos espacios ante la pandemia y el confinamiento? Pues en cuanto a este espacio de Casa de Arte aquí en Cuautla, Morelos, un espacio que es gestionado por una familia artística, fue de mucho respeto hacia todo lo que tuviéramos que como colaborar con las medidas sanitarias, con el respeto a las personas. Hasta la fecha ya vamos más de un año
Esto empezó en marzo y hoy estamos en julio. Quiere decir que tenemos más de un año con un cambio completamente aquí en el Centro Cultural. Tenemos todos los cuidados y creo que no solo Casa de Arte, sino como los espacios cercanos que conozco que también gestionan, también como ese respeto y el no convocar a eventos masivos, darle todo el cuidado a las personas y quizás hacer entrevistas a larga distancia, hablar por teléfono, buscamos otros medios. Creo que se haya generado como algo en red, sino más bien era ante todo cuidarnos. Ahorita ya a estas alturas de la pandemia, creo que empieza a acercarse, a haber más comunicación y creo que la primera parte sí fue de vivirlo más como independiente cada centro, ¿no? Y sí constato que hubo comunicación, pero a otro nivel de organización, no tanto para generar como situaciones de atención a la pandemia, creo. ¿Cuál es el futuro de los espacios culturales independientes y sus públicos? Pues creo que es el futuro, para mí más bien creo que es el presente. O sea, el futuro no existe aún. Creo que en el momento los espacios independientes son fundamentales porque son propuestas de personas que los habitan, que los viven, que los gestionan, siendo como el corazón de los espacios. Son espacios vivos, son espacios que se necesitan, que están ahí, que existen porque se necesitan. Y considero que si estamos en este momento, creo que hay que revalorarlos y apuntarles como toda la atención, como puntos en la sociedad. Son puntos importantes en la sociedad porque cumplen una función, es una función de unir a las personas, de conversar, de atender sus necesidades como culturales. Entonces, pues creo que más que a futuro, creo que ahora, hoy y siempre hay que apoyarles, básicamente apoyarlas, vivirlas, acercarse a los espacios culturales.